Y ya está. Bien, nuestro tema número 2 del curso de asistente de logística es producción óptima y proyección de demanda. ¿Qué tiene que ver la producción y qué tiene que ver la proyección de demanda con nosotros como asistentes de logística? ¿No? Esa sería la primera pregunta de la tarde. ¿Qué tendría que ver el tema de la producción y qué tendrá que ver el saber proyectar una demanda con nuestra labor como asistentes de logística? Recordemos algo muy importante. Dentro de la logística se da lo que se llama la cadena logística y es la verificación que cada uno de los eslabones de esa cadena funcione correctamente. ¿Cuáles son esos eslabones? Compras con proveedores, ¿verdad? Producción, almacenamiento, distribución y ventas. Entonces, habíamos mencionado en la primera clase que quien debe velar porque todas esas áreas estén conectadas y funcionen correctamente como una cadena es el administrador logístico. El administrador logístico tiene que lograr ese engranaje de que cada una de las áreas, ¿no?, funcione correctamente y en función de la otra área. Y si el administrador logístico tiene un brazo derecho, que es el asistente de logística o el asistente logístico, este asistente tiene que tener todos los conocimientos referente también a lo que es compras, referente a lo que es producción, referente a lo que es almacén, referente a lo que es distribución, referente a lo que es venta. El administrador logístico está conectado entonces con todas las áreas. El administrador logístico está conectado con cada una de ellas y, recordemos, detecta puntos de quiebre y propone alternativas de mejora. Eso hace el asistente logístico. Entonces, al tener conocimientos de producción, voy a poder apoyar al área de producción con algunos temas que ahora vamos a conocer. Y al tener conocimientos de proyección de ventas o proyección de demanda, voy a poder apoyar al área de compras. Y ahora también vamos a ver de qué manera lo apoyamos. Muy bien, vamos a comenzar con la producción. La función de producción, dice, es un proceso por el cual se transforman los factores productivos, trabajo, capital, materias primas, en productos. Indica el máximo nivel de producción que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores aplicados al estado de una tecnología dada. Entonces, la función de producción me permite a mí producir los artículos de la empresa combinando lo que es la mano de obra, que también le llamamos trabajo, el capital, que también le llamamos maquinaria, y la materia o los suministros. Pues con esa combinación de recursos, nosotros producimos, ¿ok? Y eso lo transformamos en productos. Ahora, dentro de la producción, ya, dentro del factor de producción, es importante considerar el nivel óptimo productivo, es decir, el nivel óptimo en el que yo tengo que producir. ¿Y cómo encuentro yo el nivel óptimo? Con la combinación de recursos que me da determinada producción, es decir, con tanta maquinaria y con tanta mano de obra, yo encuentro el óptimo de producción. Yo puedo tener 10 trabajadores y yo puedo decir, con 10 trabajadores tengo suficiente mano de obra para producir, ¿no?, muchísimos productos. Pero curiosamente, en lugar de producir más, ¿no?, no produzco como debería. ¿Y a qué se debe ello? Eso es lo que vamos a encontrar ahora en unos momentos, ¿no? Muy bien, entonces, para encontrar
cuál es el óptimo de producción, es decir, el nivel óptimo en el que yo tengo que producir en la empresa, hay que considerar dos aspectos importantes: la producción marginal y el producto medio, que ahorita lo vamos a conocer. Cuando se intersectan esos dos puntos, el punto de la producción marginal y mi punto de la producción media, ahí es donde es mi óptimo de producción, donde maximizo beneficios y ahorro el tema de costos. No genero sobrecostos, en pocas palabras. ¿Ok? Muy bien. Para que se pueda entender mucho mejor esta propuesta, se ha compartido un archivo de Excel. Un archivo de Excel que tiene estas características. No sé si es que ya todos lo tienen descargado. Revisen su grupal de WhatsApp. En el grupal de WhatsApp todos debemos tener ya este archivo descargado. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver, verifiquen, por favor. Verifiquen si tenemos este archivo con nosotros. ¿Sí? Muy bien, Helen. Los demás ya lo descargaron, lo tienen con ustedes. Bien, ¿qué es lo que tenemos con este archivo? ¿No? Tenemos una combinación de factores productivos, como representados por la letra L, ¿no? Donde tengo un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, cinco trabajadores. Luego, tengo la columna que dice PT. ¿Qué significa PT? No vayas a pensar que dice, pásame las tortillas, ¿no? Como tú paras pensando en comidas, de repente seguro piensas que significa pásame las tortillas. No es pásame las tortillas. PT significa producción total, ¿ya? Es decir, cada uno de esos factores productivos me indica cuántos artículos produce en total. Entonces, un trabajador produce 10 artículos, dos trabajadores produce 22 artículos, tres trabajadores producen 36 artículos, cuatro 48 y así sucesivamente. PMG, PMG significa producción marginal, ¿ya? Producción marginal. No vayas a pensar que significa pásame la milanesa grande. Ya no es pásame la milanesa grande, es producción marginal. ¿Ok? ¿Y qué es la producción marginal? Es la variación que yo tengo en mi producción cuando voy incorporando un factor productivo más. ¿No? Si yo con un trabajador produzco 10, con dos trabajadores produzco 22. Ahí ha habido una variación. ¿Ok? Que ahorita lo vamos a calcular. Y PME, que significa producción media, lo que me indica en promedio cada trabajador cuántos artículos me produce. Entonces, bien, mira lo que vamos a hacer. Como bien lo dice el PDF, yo tengo que encontrar ese punto donde producción marginal y producción media se intersectan. Entonces, tengo que calcular cuál es mi producción marginal aquí y calcular cuál es mi producción media aquí para saber el punto donde se intersectan. Y esa es mi óptimo técnico. Entonces, con cero trabajadores, tengo cero productos, obviamente mi producción marginal va a ser cero, porque no va a haber ninguna variación. Ahora bien, mira, pongo un trabajador, ¿ya? Pongo un trabajador y mi producción pasa de cero a 10. ¿Cuánto fue mi variación? ¿Cuánto sería mi producto marginal? En pocas palabras, ¿cuánto fue mi variación? Si pasé de 0 a tener 10, mi variación entonces es de 10, ¿cierto o no? Agregué un trabajador y mi producción total pasó de 0 a 10. ¿Cuánto fue mi variación de producto marginal? 10. En el siguiente caso, incorporo un trabajador más, ahora tengo dos trabajadores y mi producción pasa de 10 a 22. ¿Cuánto fue la variación de mi producción? A ver, díganmelo ustedes.
Agregué un trabajador y pasé de producir 10 a producir 22. Muy bien. Mi variación ha sido de 12. Correcto. 12. En el siguiente caso, incorporo un trabajador y ahora paso de 22 a producir 36. ¿Cuánto fue mi variación? ¿Cuánto fue? 14, ¿verdad? 14. Correcto, 14. Bien. En el siguiente caso, agrego un trabajador y mi producción varía de 36 a 48. ¿Cuánto fue mi variación? 12, ¿verdad? 12. En el siguiente caso, agrego un trabajador. Ahora tengo 5 trabajadores y mi producción pasa de 48 a 58, 10, ¿verdad? Mi variación es de 10. En el siguiente caso, agrego un trabajador más, paso de 58 a producir 66, mi variación es 8, correcto. En el siguiente caso, de 66 a 72, 6. En el siguiente caso, de 72 a 76, 4. En el siguiente caso, de 76 a 78, 2. Muy bien. En el siguiente, de 78 a 78, ¿cuál fue mi variación? 0. Así es, 0. Y en el último caso, de 78 a 76, ¿cuál fue mi variación? ¿Ah? ¿2 o menos 2? Menos 2, es correcto, menos 2. Muy bien, menos 2. Entonces aquí, sí, a ver, alguien levantó la mano. Entonces aquí ocurre algo muy peculiar, porque me doy cuenta que efectivamente, ¿no? A medida que voy aumentando un trabajador, mi productividad aumenta. A medida que voy agregando o incorporando un trabajador más, mi productividad va aumentando. Pero llega un momento en el que mi productividad empieza a descender, es decir, cada vez que agrego un trabajador más, en lugar de producir más, produzco menos, a tal punto que ya no tengo variación de producción e inclusive mi producción se torna negativa. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que agrego un trabajador y empiezo a producir menos? Eso es algo que en economía se llama ley de rendimientos decrecientes. ¿Ok? En economía, eso es algo que se llama, vamos a ponerlo acá para que no te olvides, se llama ley de rendimientos decrecientes, por si lo quieres anotar de repente en algún momento. ¿Y qué es la ley de rendimientos decrecientes? ¿No? ¿De qué me habla esta ley de rendimientos decrecientes? Esta ley de rendimientos decrecientes me dice que a medida que yo incorporo un trabajador adicional, menos productivo se vuelve. ¿Por qué? Porque al tener tantos trabajadores, obviamente ya les da mucho mayor tiempo de repente de poder conversar, les da mucho mayor tiempo de poder hacer videos de TikTok, le da tiempo de repente de darse, pues, ¿no? Su hora de refrigerio de 1 hora con 25 minutos, o al otro perderse en el baño más de 20 minutos, o al otro salir a comprar y regresar a los 30 minutos, ¿no? O los demás tomar su desayuno de 35 minutos. Entonces, se les da, pues, tanta gente que pueden cubrirse en esos espacios. Se va uno y el otro cubre esa labor. Entonces, hay un tema de desperdicio de horas y desperdicio de productividad.
Es lo mismo que si yo, por ejemplo, le digo a todos ustedes, ¿no? A ver, muchachos, los voy a agrupar de 4 personas y yo mismo los selecciono, ¿no? A ver, tal, 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 vas en un grupo, tal, 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 otro grupo, tal, 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 otro grupo. De 4 personas formo grupos para un trabajo de investigación. Pero luego yo le digo, no, grupo de 4 no, porque ustedes saben que el grupo de 4, 2 hacen, uno apoya y el tercero está esperando que terminen todo para hacer las diapositivas, ¿no? La clásica. Pero le digo, no, mejor grupo de 6. Y como que dentro de los grupos de 6 ya la cosa se forma un poquito más complicada, porque cada uno quiere dar su opinión, cada uno quiere plasmar su propia idea de cómo hacer el trabajo, y empieza el debate que así, no, mejor así, no, por esto, el otro. Empieza ya un poquito el debate sobre ese trabajo, ¿no? Y de igual forma se organizan todo, pero por ahí que la situación no camina tan bien que digan. ¿Y qué pasa si le dijera al grupo de 8? Un trabajo que yo sé que entre 4 lo pueden hacer, pero les digo, no, mejor grupo de 8. Organícense. Y dentro del grupo de 8 está, como bien lo decía, pues el querer imponer tu idea. Ya, cada uno me manda su parte, entonces te manda cada uno su parte, uno te manda su parte, el otro te manda pues todo un copia y pega, el otro te manda todo desordenado, el otro te manda un tema que no es, el otro ni siquiera sabe qué debe mandarte, y los otros 3 están esperando para poner el dinero y hacer la diapositiva. Y si te dijera grupos de 10, entonces ya la situación se empieza a tornar un poquito más complicada. A medida que voy incorporando más personas, menos productivo sale ese trabajo de investigación o menos eficiente sale ese trabajo de investigación, ¿verdad? Debido a la disparidad de ideas, a que no se ponen de acuerdo, a que uno y el otro hace, siempre hay uno que cojea. Entonces, lo mismo ocurre con el tema laboral. Mientras más gente hay, menos producción, menos productivo se vuelve. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige eso? Eso se corrige con economías de escala, y eso lo vamos a poner acá al costadito, ¿no? Eso se corrige con economías de escala, o economía nomás. Eso se corrige con economía de escala, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la economía de escala? La economía de escala es la reducción de costos, pero manteniendo productividad. Vamos a suponer que tú tienes 10 trabajadores y 6 máquinas, ¿ok? Con esa combinación de recursos, tú me produces 500 artículos a la semana. Con 10 trabajadores y 6 máquinas, tú me produces 500 artículos a la semana. Ahora, decides despedir a 3 trabajadores. Decides despedir a 3 trabajadores y vendes 2 máquinas. Tu nueva combinación de recursos ahora, ¿cómo es? 7 trabajadores y 4 máquinas. Te pregunto, con esa nueva combinación, ¿qué es lo que se espera? ¿Que produzcas lo mismo o produzcas menos? Ahora que tienes menos mano de obra y tienes menos máquinas, ¿qué es lo que la lógica nos diría? ¿Que vamos a producir lo mismo o vamos a producir menos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice la lógica? Tengo menos mano de obra y tengo menos máquinas. ¿Voy a producir lo mismo o voy a producir menos? Así es. La lógica me va a decir que si tengo menos mano de obra y menos máquina, voy a producir menos, ¿verdad? Eso es lo que me va a decir la lógica. Sin embargo, con el airecito de la Rosa de Guadalupe
dándole en la cara a los obreros que se quedaron, se produce lo mismo, ¿ok? Es decir, con los 7 trabajadores que quedaron y con las 4 máquinas que quedaron, se produce lo mismo. ¿Cómo es posible que produzca lo mismo? Y ojo, con la misma cantidad de horas e igual de bien en la calidad del producto. O sea, no vayan a pensar que los 7 que quedaron los explotamos haciéndolo trabajar más horas. No, no. Con la misma cantidad de horas y eh, con la misma calidad del producto. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que los obreros que se queden o los empleados que se queden, al ver este recorte de personal, ¿no? Al ver este recorte, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a trabajar como deberían hacer. Es decir, ahora sí, quitan sus horas ocio para dedicarlos a lo que verdaderamente tienen que producir. Al saber que hay despido de personal, ahora sí trabajan como deben de trabajar. Cosa que ocurrió, cosa que ocurrió, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, el actual presidente, el presidente Milei, encontró que en el sector público había gente que estaba, pero de más, ¿no? Con puestos inventados, gente que trabajaba solo 2 días a la semana, gente que trabajaba solo de 8 a 12. O sea, encontró mucha gente que estaba de más en el sector público. Puestos inventados, ¿no? Y ese puesto, pues, le daba un dineral. Me acuerdo que cuando vi en las noticias que salieron a marchar, ¿no? En protesta por el gobierno, porque fueron despedidos, y le preguntaron, ¿no? Señor, ¿usted en qué trabajaba? Ah, yo en el Ministerio de Cultura de Argentina, ok, ¿y qué puesto tenía? Ah, yo era gerente de felicidad. Gerente de felicidad, ¿no? ¿Y cuánto ganaba? Lo que en el Perú significaba pues algo de 12.000 soles, siendo gerente de felicidad. Y ese gerente tenía sus asesores, y esos asesores tenían sus asistentes, y esos asistentes a otros asistentes, y esos asistentes a otra secretaria, y así. Puestos inventados para, ¿no? Favorecerse entre ellos. Visitaron, pues, ¿no? Entonces, Milei, ¿qué hace? Agarra, se despide a toda esa gente que está de más. ¿Cuántos eran? 5.000, más de 5.000 trabajadores, 5.500, 5.600, creo. Se despidió a 5.600 aproximadamente. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que vi que salía en las noticias que visitaron esta institución de donde atienden a los jubilados, ¿no? Y generalmente atendían 2 trabajadores de 15 ventanillas. Pero cuando ocurre toda esta ola de despidos, ¿no? Vuelven a visitar estas instituciones y aparecen pues las 15 ventanillas atendiendo milagrosamente. Entonces, ¿qué ocurre? Al saber que está habiendo ola de despidos en el sector público, ahora, ¿no? Los que trabajaban solo de 8 a 12, ahora cumplen toda su jornada laboral completa. Ahora los que iban solo 2 o 3 días a la semana, ahora van a trabajar los 5 días. Entonces, no sé si era la idea de Milei, no sé si Milei conocerá inclusive el término, pero lo que ocurrió ahí es una economía de escala. Lo que ocurrió ahí es una economía de escala. Entonces, al saber que hay despidos, al saber que hay recorte de presupuesto, al saber que hay el tema de ahorro de costos, ¿no? Y eso conlleva pues despidos, los trabajadores que se quedan empiezan a incrementar su productividad. O no sé si llamarlo incrementar su productividad o trabajar como verdaderamente de un inicio debieron hacerlo, o sea, con la productividad que debieron hacer. Entonces, ¿cómo corregimos, cómo corregimos que a medida que vamos incorporando un trabajador, nos vamos volviendo menos productivos?
con economías de escala, con economías de escala, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Estimado, esa es otra realidad, ya que en Argentina se habían creado puestos donde no se necesitaba. Es correcto, estimado Tomás, ¿no? Se habían creado puestos innecesarios en realidad, puestos innecesarios, ¿no? Entonces, al saber que hay recorte presupuestal y eso conlleva despidos, los que se quedan, milagrosamente ahora sí, los encuentras de lunes a viernes, los encuentras de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Todas las ventanillas, hay 15 ventanillas, las 15 funcionan. Entonces, eso hace que trabajen como deberían trabajar. ¿Ok? Las horas ocio que se le da, pues, nosotros mismos, en algún momento por ahí, te has puesto a calcular cuántas horas ocio le dedicas semanalmente en tu puesto de trabajo, ¿no? Mira, vamos a hacer un ejercicio súper práctico. En el rango de una hora, de 8 a 9 de la mañana, ¿cuántos minutos crees tú que le damos acumulados en todo ese rango de horas? ¿Cuántos minutos le damos al ocio? Es decir, al estar revisando el WhatsApp, pero al WhatsApp de cualquier otra cosa que no sea del trabajo, ¿no? Mandar memes al grupo de la promoción, mandar, conversar con la familia, con amigos, o estar viendo video de TikTok, o estar revisando cualquier otra cosa que no sea del trabajo. O conversar con un compañero la fiesta del sábado, cualquier otro tema que no es el trabajo. En el rango de una hora, de 8 a 9 de la mañana, ¿cuántos minutos creen que acumulamos en tiempos de ocio? Podemos decir, siendo buena gente, podemos decir que acumulamos 10 minutos, ¿sí? Entre que revisamos el celular, lo guardamos, y ahí hacemos avanzar, otra vez sacamos y revisamos, y ahí me paro un ratito, voy al donde mi amigo, converso un ratito, regreso. 10 minutos puede ser, ¿sí? 10 minutos, exagerando. Si mantenemos esa constante, quiere decir que por cada rango de horas, por cada hora que pasa, 10 minutos le dedicamos al ocio, que es un promedio considerable, ¿no? Aceptable, llamémoslo así. En una jornada laboral de 8 horas, en una jornada laboral de 8 horas, si por cada hora le damos 10 minutos, quiere decir que en la jornada laboral de 8 horas acumulamos 80 minutos en tiempos de ocio, ¿cierto o no? Por cada rango de horas, 10 minutos, 8 horas trabajadas, eso le damos 80 minutos de tiempo de ocio al día. 80 minutos es una hora con 20. Si nosotros multiplicamos una hora con 20 al día por 5 días trabajados en la semana, 5 por 1.20, eso me da a mí 6. Quiere decir que en una semana laboral yo acumulo 6 horas dedicadas al ocio. 6 horas. Eso quiere decir, pues, prácticamente casi un día de trabajo. Es decir, de 5 días, casi un día se me va en ocio, en tiempo de ocio. Casi un día de trabajo. Obviamente, nosotros no somos robots. Nosotros no somos robots programados que tenemos que sentarnos frente a la computadora y estar las 8 horas nada más que mirando nuestras pantallas y se acabó. Obviamente que no. Obviamente que sí, hay una interacción con los compañeros, obviamente que por ahí, ¿no? Respondemos algunos mensajes de celular, por ahí. Sin embargo, lo que se tiene que buscar es que ese tiempo de ocio sea el menor posible. 6 horas es demasiado, 6 horas a la semana es demasiado. 6 horas a la semana es demasiado, ¿no? Entonces, podría reducirse incluso, pues, a la mitad, podría ser. 3 horas a la semana, aceptable, ¿no? 3 horas a la semana es aceptable, porque no somos humanos, necesitamos interacción,
¿no? Necesitamos, oye, sí, ¿qué tal? Que esto, que lo otro. Pero tratar de que sea el menor posible. 6 horas es mucho y eso es lo que hacemos. Estos números, por ejemplo, lo saben, por supuesto, los jefes, los superiores. Entonces, no son ningunos locos cuando vienen y prohibido celular en el hora de trabajo. ¿No? Entonces, no son locos. Ellos tienen estas cifras, ellos tienen estas mediciones, tienen estos cálculos. Entonces, ellos saben, ¿no? En la productividad que se pierde o la productividad que se podría ganar. Entonces, a veces nosotros, no, oye, que ese es loco, ese es extremista, que no quiere que usemos el celular, que esto, que se achora, pero hay un motivo. Y acá lo estamos. Y eso que con 10 minutos como que por ahí estamos siendo buenos, ¿no? Por ahí no estás calculando cuando llegas con tu bolsa de pan y tu bolsa de café o de quinoa, ¿no? A las 8 de la mañana, o sea, en tu hora de trabajo llegas con tu bolsa de panes y con tu café o con tu quinoa. O sea, en lugar de desayunar antes del trabajo, en plena hora de trabajo desayunas, ¿no? Ahí cuánto se te fue, 25, 30 minutos, tranquilamente, ¿sí o no? Ya esos 25, 30 minutos, súmale los otros 10, 15 minutos de cada hora, o sea, tu tiempo de ocio, pues, como que se incrementa considerablemente. Entonces, ¿no? Esos tiempos de ocio son los que nos quitan productividad. Ahí es donde empieza a aparecer la ley de rendimientos decrecientes, porque incorporo un trabajador y en lugar de que ese trabajador sea más productivo, se pone a tomar desayuno conmigo y empieza el chisme, ¿no? Chismeamos por aquí, por allá, oye, sí, que esto, que lo otro. Entonces, aparecen los rendimientos decrecientes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Ya me estaba emocionando, ya me estaba explayando mucho ya. Entonces, por ese motivo es que cuando analizamos la producción marginal, llega un momento en el que incorporo un trabajador más y mi producción se va reduciendo. Rendimientos decrecientes. Esos trabajadores más innecesariamente los estoy incorporando porque en lugar de producir más, producimos menos. Luego, el cálculo de la producción media o el producto medio, como les dije, era la verificación de en aproximado o en promedio cuánto me produce cada trabajador. En este caso, ¿no? Si tengo cero producción y cero trabajadores, la producción media simplemente no existe, ¿no? No vayas a pensar que es cero, porque tú me vas a decir, ¿no? Divido producción total entre trabajadores, cero entre cero me da cero. Pobre que me hayas pensado que cero entre cero me da cero, ¿no? Te regresaba a la secundaria. ¿Cuál es la fórmula para la producción media? Efectivamente, solo tenemos que dividir la producción total entre el número de trabajadores, ¿no? Escribimos la fórmula, el símbolo igual, seleccionamos la producción total y lo dividimos entre el número de trabajadores. ¿Ya está? Enter. Y ahí podemos hacer doble clic en la celda para tener los resultados de todos. Muy bien, entonces acá me dice cuántos productos me fabrica cada trabajador en promedio, ¿no? Un trabajador, 10 productos con un trabajador, la producción media es 10, 22 productos entre dos trabajadores, cada uno me fabrica 11. 36 productos entre tres trabajadores, cada uno me fabrica 12, ¿no? Y así, en promedio, cada trabajador, ¿cuánto me fabrica? Muy bien, tengo que encontrar con todo ello cuál es el óptimo técnico de producción. Y el óptimo técnico de producción es aquel punto donde, ¿no? A ver qué me dicen. Puedo hacer otra vez el procedimiento. Ah, ya, la producción media simplemente es la fórmula. ¿Ya? La producción media es la fórmula de dividir. Escribes igual, el símbolo igual, y divides producto total, que en este caso estoy eligiendo al número 10,
entre el número de trabajadores, que en este caso sería 1. Producción total entre el número de trabajadores. Esa es la fórmula. Enter, y ahí está. Podemos arrastrar ese resultado, lo arrastramos, y ahí tenemos cuál es la producción media de cada uno, con cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Yo necesito este punto donde el producto marginal y el producto medio son iguales. Entonces, ¿dónde está este punto donde el producto medio y el producto marginal son iguales? Puedo verificarlo aquí, que en el punto 4, mi producto marginal y mi producto medio son iguales. Es decir, este punto es mi óptimo técnico de producción. Este punto de acá es mi óptimo técnico. ¿Ok? Ese de ahí es mi óptimo técnico de producción. Yo no necesito 11 trabajadores. Yo solo necesito 4 nada más. Con 4 de trabajadores es suficiente para producir. ¿Ok? Con 4 es suficiente para producir. Y este conocimiento del óptimo técnico, ¿sí? A ver, alguien está levantando la mano. Profesor, mil disculpas con usted y con todos. Bueno, por motivos personales no laborales no he podido encontrarme desde el inicio de la clase, Sí. pero referencialmente, de manera puntual, podría resaltar lo que es cada título del Ah, cuadro. por supuesto, claro que sí. Vamos a ponerle sus nombres completos. Vamos a ponerle sus nombres completos para que no se me pierdan. Vamos a ponerle sus nombres completos. Le agradezco. Ok. Entonces, vamos a aumentarle acá y acá. Ya está. L era la mano de obra. Mano de obra. ¿Ok? Mano de obra representada por la cantidad de trabajadores, ¿no? Un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores. PT significaba producción total. ¿Ok? PT significaba producción total. Esa sería PMC, la cantidad. ¿perdón? ¿Qué sería la producción total indicado Ah, usted para entender? la producción total es la cantidad de artículos que me produce cada uno de estos trabajadores. La producción total es la cantidad total producida por la mano de obra. Un trabajador me producen 10 artículos, 2 trabajadores me producen 22 artículos, 3 trabajadores me producen 36 artículos y así sucesivamente. De acuerdo. PMG era lo que se llama la producción marginal. ¿Y qué era la producción marginal? La variación de mi producción, la variación de mi producción total a medida que yo incorporo un nuevo trabajador. Esa era la producción marginal. Y por último, PME es lo que se llama la producción media, ¿no? Producción media, ¿está? Listo. Producción media, que es lo que acabamos de calcular, que es en promedio cuántos artículos me fabrica cada uno de los trabajadores. Muy bien. ¿Cuál es mi óptimo técnico de producción? Aquel punto en el que mi producción marginal y mi producción media son iguales. Y hemos encontrado que yo no necesito producir con 11 trabajadores. Yo necesito producir solamente con 4, nada más. Con 4 es mi producción óptima. Entonces aquí, ¿no? Con este punto nos evitamos el tema de rendimientos decrecientes y con este punto maximizamos lo que es nuestra producción. Es decir, hasta ese nivel es el nivel máximo de productividad. Ahí es el nivel máximo de productividad. Desde ahí ya viene el descenso, ¿no? Desde ahí viene el descenso. Muy bien, este es entonces el óptimo técnico que yo puedo ver entonces o apoyar al área de producción como asistente de logística, recordemos, ¿no?
voy donde el jefe de producción y le puedo decir, ¿no? Mira, de repente considero que tienes 10 trabajadores y 10 trabajadores, como dice el Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Entonces, consideraría que analicemos, ¿no?, este tema. Te presento un cuadro donde puedes analizarlo y ver efectivamente cuál sería el verdadero óptimo de producción. Con ese cuadro podrías ajustar de repente tú, el jefe de producción es el especialista en esta área. Nosotros solamente somos un referencial, recordemos, ¿no? Nosotros somos un referencial y él lo puede analizar y revisar y ajustarlo mejor. Ahora, de repente a él le salen que con sus cálculos, con 6 trabajadores es lo mejor. Correcto. 6 es mejor que 11, definitivamente, ¿no? Entonces, ya él hará los ajustes necesarios. Pero nosotros, como asistente de logística, hemos notado ese punto de quiebre y es lo que les dije en la primera clase. Debemos poder detectar los puntos de quiebre y proponer alternativas de mejora. O quizás esto ni siquiera deberíamos presentárselo al jefe de producción, deberíamos presentarlo al administrador logístico, ¿no? El administrador logístico vendría a ser nuestro jefe inmediato y, ¿no?, le presentamos, jefe, esto está pasando en el área de producción, para que él tome las decisiones correspondientes con el jefe de producción. Entonces, este sería nuestro aporte para mejorar la eficiencia en el área de producción. ¿Sí? Como jefes de logística, ese sería nuestro aporte. En la siguiente pestañita, ya, te voy a dejar esto para que tú lo practiques. En la siguiente pestañita te estoy dejando un cuadro donde puedes calcular la producción marginal y la producción media. ¿Ya? Te he dejado seleccionado este cuadro amarillo para que cotejes si efectivamente ese también sería el punto óptimo, ¿no? Coincidentemente podría salir, no es que siempre va a salir 4, no vayas a pensar que siempre va a salir 4. Coincidentemente puede que ese sea el punto óptimo, ahí te lo dejo para que practiques y cotejes si efectivamente ese punto es el correcto. ¿Ok? Ahora, vamos al siguiente punto, que es la proyección de demanda o los pronósticos de demanda. Los pronósticos de demanda se define como la estimación de la demanda de uno o varios productos en un futuro para una empresa. Para entender y podamos ir parte por parte, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, debemos entender a qué le llamamos demanda. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por demanda? ¿Qué es la demanda? Ahora no me vayas a responder qué es lo que le ponen al papá de sus hijos. No, eso no es la demanda. En economía, ¿qué es la demanda? ¿Qué entiende? Con sus propias palabras. No me vayas a googlear ni ChatGPT, no, con sus propias palabras. Muy bien, por ahí nos dice un fenómeno donde aumentan más clientes, el producto que sale más. Muy bien, a ver, Helen, ¿tienes levantada la mano? ¿Alguna opinión? Necesidad de mercado, nos dicen por ahí también, muy bien. Con sus propias palabras. Sí, Buenas noches, profesor y buenas noches. compañeros presentes. Bueno, yo creo que la demanda es lo que nosotros generalmente producimos un producto a... No se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa. a ver. Con sus propias palabritas, no me busque palabras técnicas ni nada. ¿Qué cree usted? No, A ver. exactamente, es lo que estoy haciendo, no estoy nada de googleando. Ya. A ver, la demanda, hasta me olvidé. Sí, profesor, disculpe. Ok, no se preocupe, no se preocupe. A veces nos ponemos nerviositos, nos ganan los nervios, pero está muy bien, no se preocupe. Efectivamente, y como por ahí, por el chat estoy leyendo,
con nuestras propias palabras para que se pueda entender. La demanda es todo aquello que deseamos consumir. ¿Ya? En pocas palabras, con nuestras propias palabras. Olvidémonos de los tecnicismos y de las palabras técnicas. No. La demanda es todo aquello que deseamos consumir. Por ejemplo, en este mes de diciembre, mes navideño, ¿qué es lo que se va a demandar? ¿O qué es lo que ya se está demandando? En el mes de diciembre, ¿qué es lo que se está demandando? ¿O qué es lo que se va a demandar? ¿Qué es lo que tenemos? Muy bien. Panetones, juguetes, artículos navideños, ¿no? Para el árbol, el nacimiento, decoración, ropa, chocolate, pavo, juguetes, relojes, zapatillas, ¿no? Cenas navideñas, canastas, vales. Eso es la demanda. La demanda es todo aquello que se desea consumir. Así, en pocas palabras. ¿Quién realiza la demanda? Los consumidores. Los consumidores son los que realizan la demanda. ¿Quiénes son? Los que desean adquirir ese bien o servicio. Entonces, pronosticar la demanda o proyectar la demanda significa anticipar la cantidad de productos que los consumidores van a adquirir. Proyectar la demanda significa saber anticipadamente, ¿no?, la cantidad de productos que los consumidores van a comprar. En este caso, a mi empresa. Yo tengo mi empresa, ¿cómo pronostico la demanda? Yo anticipo la cantidad de productos que me van a comprar en el futuro. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el siguiente mes. Yo proyecto una demanda, es decir, cuánto es lo que me van a consumir. Para ello me tengo que respaldar en algunos datos, como una data histórica, algunos datos históricos que avalen mi proyección, ¿no? Yo no puedo proyectar por proyectar. Yo no puedo decir, a ver, en enero y febrero me van a consumir 200. Ok, ¿cómo sabes eso? No eres Nostradamus. No eres Nostradamus. Entonces, siempre hay un respaldo de data histórica que nos ayuda a proyectar la demanda. No es lanzar por lanzar un número. ¿No? O no pueden hacer eso tampoco ustedes. No pueden hacer eso. Entonces, hay que considerar algunos factores que afectan a la demanda, ¿ya? Por ejemplo, el tema de una economía creciente. Una economía creciente o una economía que se torna como economía sólida, llamémoslo así, ¿es favorable a la demanda o no es favorable? Si dice economía creciente, eso favorece a la demanda. ¿Qué quiere decir que favorece a la demanda? Que hace que los consumidores consuman más productos. ¿Por qué? Porque si dice economía creciente, yo debo de entender que, mira, acá te voy a dar una clase de economía en 15 minutos, como nunca en tu vida te la han dado, así que deja todo lo que estés haciendo, porque ahora vas a aprender economía, ¿no?, a nivel ITEC, economía a nivel ITEC, ¿eh?, como nunca te lo habían dado. ¿Qué quiere decir economía creciente? Que la economía, pues, goza de buena salud, como se dice. Hay empleo, hay inversión, hay buen sueldo, las personas tienen dinero en sus bolsillos. Y si las personas tienen poder adquisitivo, ¿qué es lo que haces cuando tienes poder adquisitivo? Consumes más. Es decir, si la economía está bien, la demanda se incrementa. Porque las personas, al haber puestos de trabajo, al haber buenos sueldos, las personas tienen poder adquisitivo y con ese poder adquisitivo pueden comprar más productos. Es decir, la demanda se ve afectada positivamente o favorablemente, ¿no? Cosa que también ocurre
con una economía. ¿Cuál es lo contrario de economía creciente? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuál es lo contrario de economía creciente? Tiene una sola palabra nomás. ¿Ah? Una sola palabra tiene. Una palabra, llamémosle así, palabra técnica que se le asigna. Decreciente. Muy bien. Decreciente. En realidad es correcto, pero si lo utilizamos con palabra técnica, ¿sabes cuál sería? Recesión. ¿Ok? Y la recesión, en pocas palabras, o como nosotros lo conoceríamos, es una economía decreciente, en pocas palabras, ¿no? Pero la palabra adecuada es recesión. Entonces, si hay recesión, ¿qué quiere decir? Que no hay inversión pública, no hay inversión privada, cada vez más aumenta el desempleo, ¿no? Cada vez más aumenta el desempleo, y eso genera, pues, que las personas, si veo que hay una tasa de desempleo en aumento, las personas en lugar de consumir más, empiezan a ser más cautelosas y empiezan a consumir menos, es decir, son más ahorrativos. Y al ser más ahorrativos, ¿dónde se ve ese impacto? En el consumo o la demanda, es decir, la demanda disminuye. Entonces, una economía decreciente o una economía en recesión impacta desfavorablemente sobre la demanda. Las reglamentaciones del gobierno también pueden impactar positiva o negativamente. Vamos a suponer que el gobierno saca una ley o sale el ministro de Salud y dice, no, acabamos de descubrir que en las bebidas gaseosas que tienen un color naranja, así sale, ¿eh? Acabamos de descubrir que en las bebidas gaseosas que tienen un color naranja, se ha encontrado en esas bebidas sustancias cancerígenas. ¿Qué va a ocurrir luego de ese anuncio del gobierno con la demanda de las bebidas gaseosas de color naranja? ¿Qué creen que va a ocurrir? Ahora que se descubrió sustancias cancerígenas en las bebidas gaseosas de color naranja, ¿qué va a ocurrir con la demanda de esas gaseosas? Va a disminuir considerablemente, ¿no? Va a disminuir considerablemente. La gente ya no va a consumir esas gaseosas. De repente por ahí, de repente por ahí que al tratarse de bebidas gaseosas, si está en el mismo rubro, deja de consumir también las gaseosas, ¿no? Va a decir, no, ya mejor por si acaso, ya nada que ver con gaseosas. A partir de ahora, prohibido las gaseosas. ¿Cierto? No, una medida radical de las familias de repente. Si ya se encontró en una gaseosa sustancias cancerígenas, ¿qué nos espera en las otras bebidas gaseosas que están en el mismo rubro? Entonces, por ahí que la demanda de gaseosas en general se ve afectada. Entonces, así como algún anuncio del gobierno puede desfavorecer la demanda, también puede favorecer. De repente vamos a suponer que agarra y dice el ministro de Salud, hemos encontrado que los arándanos curan la diabetes. ¿Qué va a empezar con la demanda? ¿Qué va a pasar con la demanda de los arándanos? ¿Ah? La demanda de los arándanos se va a incrementar considerablemente, ¿verdad? Todo el mundo va a querer consumir entonces arándanos por lo saludable y por justamente, ¿quién lo recomienda? El mismo gobierno. Entonces, tiene respaldo científico, ¿no? Entonces, la demanda de los arándanos se va a ver incrementada. Un incremento en la construcción, por ejemplo, me dice acá, un incremento en la construcción quiere decir que hay una demanda de qué. A ver, díganme usted. El gobierno sale y dice, ¿no? El sector construcción se ha incrementado. Ahora se están construyendo más departamentos, más condominios, más casas. ¿Por qué? La demanda de qué ha incrementado.
Muy bien. La demanda de viviendas, ¿no? El alquiler de viviendas o la compra de viviendas, cualquiera de las dos. Pero la demanda de vivienda es lo que ha aumentado. Entonces, eso ha generado que haya un incremento en la construcción. Un incremento en la construcción significa que hay una alta demanda por viviendas. ¿Ok? Otro, los gustos en los consumidores también puede afectar la demanda entre un producto u otro. Hubo una época, no sé si ustedes se acordarán, en la época de los noventas, en la época de los noventas sobre todo, los que son acá noventeros, no sé si ustedes se acordarán que en esa época vendían sobres de refresco en polvo que ya estaba listo para preparar. Solamente tenías que vaciar ese polvo en el agua, ¿no? En una jarra con agua y moverlo, porque hasta allá venía azucarado inclusive. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los refrescos instantáneos le decían. Ese refresco instantáneo, pues, te rendía para 3 litros, creo. Te rendían para 3 litros, ¿no? Simplemente lo abrías, lo vaciabas en la jarra y movías, porque ya venía azucarado. Y te venía de todos los sabores, te venía de naranja, de piña, de durazno, venía combinado también, ¿no? Venía fresa albaricoque, venía mango papaya, venía pera manzana, no me acuerdo qué más. Chicha, chicha morada, ¿no? Entonces, hasta ahora lo venden, correcto, ¿no? Hasta ahora lo venden, pero ya como que la gente, los gustos en los consumidores ya no va por ese lado, porque llegado un momento como que la gente decía demasiado químico, ¿no? Porque efectivamente eso era cantidad de químico que tenía ese producto y todos los días consumíamos, era, eh, era, era barato, a 50 céntimos lo comprabas. Con 50 céntimos comprabas tu refresco instantáneo, ¿no? Entonces, simplemente vaciabas y movías y se acabó, ya tenías para tu almuerzo ya con tu familia. Pero llega un momento en el que sí, efectivamente descubres pues la cantidad de químicos, los daños que ocasionaba a la salud y los gustos en los consumidores varió. Hoy en día se venden, por supuesto que los encuentras, pero ya no tiene pues la acogida que tenía en aquella época, ¿no? Que fue la sensación. Empezaron a salir refrescos combinados, como le digo, pera manzana, mango albaricoque y no sé qué otras cosas más. Era la sensación en su momento. Pero después los gustos de los consumidores ya empezó a cambiar, ¿no? Otro, dice, mezcla de mercado por parte de la competencia. Entonces, obviamente, la competencia puede afectar mucho a tu demanda. ¿Por qué? Porque si no tienes la estrategia adecuada, si tú no tienes la estrategia adecuada, la competencia se va a llevar a tus consumidores. ¿Y tu demanda qué va a pasar? Tu demanda se va a ver afectada negativamente. ¿Por qué? Porque tus clientes demandan a tu competencia y no a ti. Ahí es donde debe aparecer, muchachos, el famoso valor agregado. ¿Ya? Para que tú seas mejor que tu competencia, tú tienes que darle a tu producto un valor agregado. Y el valor agregado es lo que hace la diferencia. Porque si yo tengo una óptica y a mi costado hay 3 ópticas más, ¿por qué el cliente tendría que venir a mi óptica y no al de los otros 3? Entonces, eso es. ¿Qué es de especial tiene mi óptica que no tienen los otros? Ese es el valor agregado. Mira, ¿sabes quién tiene un excelente valor agregado en el mundo empresarial? Apple. ¿Qué produce Apple? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es su producto estrella de Apple? La marca Apple, la manzanita media mordida. ¿Qué producto es su producto estrella? Muy bien. Los iPhone. Los iPhone. ¿Y por qué te digo que tiene valor agregado, un valor agregado por encima de cualquier otro celular del mercado?
Vamos a suponer que tú estás caminando, con tus amigos o con tus amigas y se te muere tu celular. Entonces tú vas donde tu amigo, ¿no? Que usa Samsung o usa Xiaomi y les dices, ¿no? ¿Cómo les dices? Préstame tu celu para llamar a mi casa, ¿no? Porque se murió mi celular. ¿Cómo le dices, no? Sabes que él tiene un Samsung y el otro tiene Xiaomi. Vas y le dices, un favor, préstame tu celular para llamar a mi casa. Pero si ese amigo o esa amiga tuviera Apple, ¿tú cómo le dices? Un favor, préstame tu iPhone. ¿Pero por qué le dices iPhone? ¿Por qué al que tiene Xiaomi no le dices, préstame tu Redmi Note 13 Pro? O al que tiene Samsung no le dices, préstame tu Galaxy S24. Pero al que tiene Apple, de frente le dices, préstame tu iPhone. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ah? Ya, foto, a ver, que tome foto, ya, a ver, que tome él su cámara, porque él tiene un Galaxy S24. O que tome él, porque tiene un Redmi Note 13 Pro. No dicen así. De frente dicen, no, que lo tome este Miguelita, porque Miguelita tiene iPhone, dice. ¿Y por qué? De repente las cámaras de los otros es mucho mejor. Pero ¿qué posicionamiento ya tiene ganado iPhone en cuanto a cámara y en cuanto al uso de celular? ¿No? Entonces, eso que nos hace mencionarlo por su nombre, por iPhone, ¿no? En lugar de decirle, pues, el celular de Apple, ¿no? Eso es el valor agregado que ha logrado posicionar en la mente de todos los consumidores y a nivel mundial. El que tiene iPhone es sinónimo de ¿qué? De que tiene un buen trabajo, de que tiene una buena posición económica, de que tiene estatus, ¿verdad? El que tiene el iPhone y la última generación todavía, ¿no? El que tiene iPhone, la última generación, agarramos y decimos, este tiene buen trabajo y buena posición económica. Pero el que tiene un Galaxy, la última generación, o un Xiaomi, la última generación, ¿qué le decimos? Ah, qué chévere. ¿Verdad? Entonces, ese valor agregado que hace que tener iPhone te dé posicionamiento, te dé estatus, que la cámara es mucho mejor que cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es valor agregado, nada más. Y ese valor agregado hace que demande más iPhone que otros celulares. El valor agregado es el éxito, muchachos. Mira, estrategia. Yo tengo mi restaurante, ¿ya? Y mi competencia abre 2 restaurantes al frente mío. 2 restaurantes al frente mío y yo en la acera del frente. Los 3 vendemos el menú a 12 soles. ¿De acuerdo? Y mi competencia decide bajar el menú a 11 soles. Los 2 restaurantes de al frente le bajan 1 sol más. Es decir, los 2 del frente venden a 11 y yo lo vendo a 12. ¿Y sabes qué hago yo? En lugar de bajarlo también a 11, le subo 1 sol más. Le subo 1 sol más. Te pregunto, ¿esa estrategia que he hecho tiene sentido o no tiene sentido? En lugar de bajarme al nivel de 1 sol para poner el menú 11 soles todos, yo lo subo a 13. Me voy más allá. ¿Tiene sentido o no? Sí, en cierta forma sí. Ya, ok, muy bien. Sí, tiene sentido, nos dicen. De repente por la calidad y porque le voy a dar un valor agregado. De repente gelatina, de repente refresco libre. Ok, muy bien. Ok. Gracias por su aporte. Vamos a ver qué opinan los demás. Sería una forma también de mostrar, inclusive, en un mercado donde algo puede ser barato, viene la parte psicológica, ¿no? Puede ser de que puedo mostrar de que ellos están 11 porque su menú es un menú muy corriente comparado también a la atención y la calidad de menú que yo doy.
Muy bien. Por ahí va más el tema. Por ahí va el aspecto. Muy bien. A ver, Erika, ¿también levantó la mano? Buenas noches. Sí, justamente creo que hay bastante relación entre precio y lo que es calidad. Muchas veces se asume que aquello que está un poco más caro es mucho mejor, cuando no necesariamente tiene que ser así. Pero es una cuestión psicológica. Correcto, muy bien. Va por ahí, por ambas respuestas, complementando también lo que nos están mencionando por el chat. Es correcto. Trabajo psicológicamente con el consumidor. El consumidor generalmente relaciona precio bajo, calidad baja. Precio alto, calidad alta. Es correcto, nosotros mismos. Pensemos nosotros mismos como consumidores. Vamos a un mercado, veo una tela que me dice 25 soles y veo otra tela que me dice 32 soles. ¿Cuál considero yo que es mejor tela? La de 32, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos como consumidores relacionamos precio bajo, calidad baja, precio alto, calidad. Entonces, al ponerle yo 13 soles, estoy diciéndole al cliente que en mi restaurante se vende producto de mejor calidad o la atención es de mejor calidad. Obviamente, obviamente, si voy a subir el precio, tengo que Tengo que acompañar la subida de mostrar precio la diferencia. con una mejor atención, una mejor infraestructura de mi local, una mejor higiene, la calidad de los platos, el sabor, obviamente. Yo tengo que acompañar la subida de precio con la demostración de mi valor agregado. Y eso conlleva todo lo que le dije, ¿no? Buen sabor, calidad, atención, infraestructura, higiene, etcétera, etcétera. Entonces, no es descarado decir que si mi competencia baja el precio, yo lo suba. Más bien, para mí fue una enorme oportunidad de que le bajen el precio, ¿no? Entonces, estratégicamente, yo lo subo para demostrarle que en mi restaurante se consume. Ahora, hay otros aspectos también que hay que considerar, como por ejemplo el nivel socioeconómico de la zona, porque de repente es un nivel socioeconómico donde no podrían pagar un plato de 13 soles, ¿no? O sea, hay algunos aspectos importantes que hay que considerar y que hay que acompañar al estudio, ¿no? Sin embargo, a lo que yo me voy es a la estrategia, de que si una competencia baja, no necesariamente yo también tengo que bajar. A veces en los cursos de marketing que por ahí nos enseñan, nos dicen, ¿no? Que la teoría de juegos nos dice que debemos ponernos a la par. Sin embargo, ¿no? Por temas de estrategia, yo no necesariamente tengo que ponerme a la par del precio de mi competencia. Puedo hacer ese juego psicológico. Muy bien. Y por último nos dice, el éxito de un producto afecta a sus complementarios. Ustedes se acuerdan cuando, hoy por ejemplo, tú vas a la panadería y encuentras 4 panes por un sol. 4 panes por un sol. Si tú tienes una familia de 6 personas y cada uno come 2 panes, quiere decir que tienes que comprar 12 panes. Es decir, solo en pan, si está a 4 por un sol, solo en pan te gastas 3 soles de pan. Solo en pan, 3 soles. ¿Eso te da qué? Eso te da a que por ahí compres menos, ¿no? Menos jamonada, menos en huevo, menos en salchicha, menos en lo otro. ¿Por qué? Porque solo en pan ya se fueron como 3 soles. Hubo una época en que el pan costaba 10 panes por un sol. Si vuelve esa época de 10 panes por un sol, para mi familia de 6 personas, solo gastaría un sol 20, gastaría un sol 20 en 12 panes. Y eso me da pie a qué? A que pueda consumir más salchicha, más hot dog, más jamonada, más jamón, más mantequilla, más lo otro. Entonces, el éxito de un producto, ¿no? Afecta a sus complementarios. En este caso, si el pan volviera a 10 panes por un sol, yo demandaría más queso, jamonada, huevo, paté, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que me quiere decir que un producto afecta a sus complementarios. En este caso, afecta de forma positiva, ¿no?
En el caso del pan lo está afectando de forma negativa, porque en lugar de consumir más salchicha, más huevo, más queso, tengo que consumir menos porque el pan está caro. Pero si el pan estuviera barato, consumiría más de los complementarios, ¿no? Habría más demanda de los complementarios. Bien, hasta aquí, ¿todo ok? ¿Te gustó tus clases de economía o no? ¿Ah? Te dije, 15 minutos de economía bien dadas, nivel ITEC, nivel ITEC. Vamos a volver al Excel, ¿ya? Porque tenemos una pestañita que se llama proyección de demanda, ¿ya? Mira, te voy a enseñar a proyectar la demanda. En la pestañita que dice proyección de demanda, me dice, la empresa de software, Megasoft, está acá en ese nombre, por cierto, ¿eh? No me lo vayas a pirañar, no me lo vayas a pirañar. La empresa de software, Megasoft, tiene disponibles los datos de ventas de notebooks de los últimos 2 años, divididos en 8 trimestres. Si la demanda esperada para el próximo año es 2.000 notebooks, estime la demanda para los próximos 4 trimestres, llevando en cuenta el factor estacional. Entonces, la data que yo tengo aquí es una data de los últimos 2 años dividido en 4 trimestres. Es decir, ¿dónde está? Acá. Es decir, estos primeros 4 trimestres hacen el primer año, ya, vamos a ponerlo acá, vamos a pintarlo. Este hace mi primer año, los primeros 4 trimestres hacen mi primer año, y los siguientes 4 trimestres hacen mi segundo año. ¿De acuerdo? Vamos a pintarlo otro color, ya está. Entonces, mis últimos 2 años de ventas divididos en trimestres, en 4 trimestres. Muy bien. Tengo lo que se demandó en cantidades, tengo lo que se demandó en cada uno de esos trimestres, ¿no? Entonces, en el primer trimestre del primer año, vamos a ponerlo por año, ¿ya? Mira, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle 2023 y acá vamos a ponerle 2024. ¿Ya? Para que se entienda mejor. Ya está. Entonces, en el primer trimestre del 2023, enero, febrero y marzo de 2023, se vendieron 300 notebooks. En el primer trimestre del 2024, ¿no? Enero, febrero y marzo del 2024, se vendieron 416 notebooks. Me pide que hallemos el promedio de esas demandas. Vamos a hallar el promedio, ¿ya? ¿Cómo hallamos el promedio? El promedio lo hallamos de la siguiente forma. Mira, escribimos el símbolo igual, abrimos un paréntesis, ¿ya? Abrimos un paréntesis y vamos a sumar las dos demandas. Es decir, la demanda del primer trimestre del 2023, que sería 300, está acá, ¿verdad? La demanda del primer trimestre del 2023, más la demanda del primer trimestre del 2024. Es decir, trimestre con trimestre. ¿De acuerdo? Sumamos las dos ventas. Sumamos la demanda que es 300 del 2023 más 416 que es del 2024. Cierro mi paréntesis y lo divido entre 2. Cierro el paréntesis y lo divido entre 2. Eso me da como resultado 358. Quiere decir que en los primeros 3 meses del año, en promedio se vendieron 358 notebooks. ¿Ok? Comparando los 2 trimestres, el de 300 del 2023 y 416 del 2024. ¿Cuál es el promedio de los dos? 358 notebooks es lo que se vende en promedio. Para
el segundo trimestre sería igual. El segundo trimestre del 2023 le sumo al segundo trimestre del 2024 y lo divido entre 2. ¿Qué me da como resultado? 650. Para el tercer trimestre hago lo mismo. Sumo el tercer trimestre del 2023 más el tercer trimestre del 2024, lo divido entre 2. ¿Qué me da como resultado? 1038. Y para los últimos trimestres lo mismo. El último trimestre del 2023, le sumo el último trimestre del 2024, lo divido entre 2, ¿y qué me da? 670. Ya está. ¿Listo? Entonces, en cada trimestre del año, solamente tenemos 4 trimestres en el año, en cada trimestre del año ya tenemos el promedio que se vende de notebooks. Ahora, cada trimestre está acompañado de un factor estacional. ¿Qué es el factor estacional? Recordemos que un producto no se vende igual todo el año. Los helados, por ejemplo. Los helados tienen una alta demanda en los primeros 3 meses del año y después va bajando su demanda, va disminuyendo a lo largo de los otros trimestres. El panetón tiene una alta demanda los últimos 3 trimestres del año, pero los primeros trimestres tienen una demanda muy baja. Y así, hay productos que están condicionados por un factor estacional. ¿Cómo hallamos el factor estacional? Solamente tenemos que dividir cada uno de los promedios que hemos hallado entre el promedio total. ¿Ok? Mira, escribes igual el primer promedio que hemos hallado entre el promedio total que lo tenemos ahí debajo. Ahí está. El segundo igualito. El segundo promedio entre el promedio total. Ahí está. El tercer promedio igualito. El tercer promedio entre el promedio total. Ahí tenemos. Y el cuarto promedio igualito. El cuarto promedio entre el promedio total. Ya está. Ese es mi factor estacional que voy a considerar para mi tablita que tengo debajo. Mi tablita, esa tablita azul, ahí viene la proyección. Vamos a proyectar la demanda entonces. ¿Cuánto es lo que se espera vender? Esto será para el 2025. Mira, para el 2025, ¿cuánto es lo que se espera vender en cada uno de los trimestres del 2025? Para empezar, yo espero que el otro año se vendan 2 notebooks. ¿Ok? Yo espero que se vendan 2.000 notebooks. ¿Cómo distribuyo esas 2.000 notebooks en los 4 trimestres del año? Profesor, Sí. disculpe, ¿qué era el factor estacionario? Disculpe usted. El factor estacional es lo que determina, lo que afecta a la demanda en cada uno de los trimestres. Recordemos que, como le dije, un producto no se vende igual todo el año. Los helados tienen una demanda alta en los primeros trimestres y una demanda baja en los otros trimestres. El panetón tiene una demanda alta en los últimos trimestres, pero no en los primeros, ¿no? Entonces, cada producto tiene un factor estacional. No todo el año se vende igual. O sea, como un índice de demanda. Es correcto, como un índice de demanda. Ahora, De acuerdo. para el 2025 se espera vender 2.000 notebooks en todo el año. ¿Cómo distribuimos esas 2.000 notebooks en cada uno de los trimestres? Si son 2.000 notebooks y tengo 4 trimestres, nosotros diríamos, ¿no? 500, 500, 500 y 500. ¿Cierto o no? 500, las 2.000 notebooks, 500 notebooks cada trimestre. Sin embargo, tenemos factor estacional, que es lo que acabamos de hallar acá, mira. Tenemos factor estacional. Así es que ese factor estacional vamos a copiarlo, lo que hemos hallado acá, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en la tabla de abajo, pero con valores. ¿Cómo con valores? Con clic derecho, mira, clic derecho y donde me dice opciones de pegado, vas a buscar esta alternativa que dice valores.
para que pegue solo los números, no pegue las fórmulas nada más. Los números nomás necesito que pegue. Entonces lo copiamos de la tabla de arriba y abajo lo pegamos en valores. ¿Ok? Y ahora sí, para hallar mi proyección, voy a multiplicar cada uno de ellos ventas por el factor estacional. Es decir, igual ventas por el factor estacional. ¿Qué tengo ahí? Ahora sí tengo en cada trimestre la cantidad verdadera que se va a consumir. No se va a consumir 500, 500, 500 cada trimestre, porque cada trimestre tiene un factor estacional que afecta a la demanda. En este caso puedo ver que en mi primer trimestre va a ser mi trimestre más bajo, ¿verdad? Mi primer trimestre va a ser el trimestre más bajo, porque en lugar de vender 500 notebooks, voy a vender solo 264, prácticamente el 50% de lo que proyecto. ¿Por qué? Porque mi data histórica me demuestra que el primer trimestre siempre es un trimestre bajo. Y podría tener sentido, ¿no? Porque enero, febrero y marzo de cada año, recordemos pues que salimos de una Navidad y un año nuevo donde por ahí vino pues tu intercambio del amigo secreto por aquí, tu amigo secreto por allá, tu cena navideña, tu ropa, tu regalo por aquí, tu regalo por allá, la fiesta de año nuevo por acá. Enero, todos pobres. Febrero como que por ahí te quieres recuperar un poco y la matrícula del colegio, que los útiles escolares, que el uniforme, que todo. Enero, febrero y marzo tiene sentido que sea un mes relativamente bajo, ¿no? Tiene sentido. Entonces, no se va a vender 500 notebooks, se va a vender prácticamente el 50% nada más. Entonces, yo puedo anticipar con el área de compras como asistente de logística e indicarle, ¿no? Que no es necesario adquirir 500 notebooks para revender o para vender. Simplemente necesitamos alrededor del 50%, porque es lo que se va a vender, lo que se proyecta vender. Entonces manejamos con el área de compras el ahorro de costos. ¿Ah? Anticipando, manejamos el ahorro de costos. En el segundo trimestre, ya marzo, abril, mayo y junio, ya la cosa se recupera. Aproximadamente vamos a vender, sí, las 500 notebooks que se proyectó. En el tercer trimestre es nuestro trimestre más alto, ¿no? Vamos a vender más de 500 notebooks. Vamos a vender más de lo que proyectamos. Es nuestro trimestre más alto, por lo que para ese periodo tenemos que prever todo lo necesario, ¿no? La mano de obra, los vendedores, los lugares donde vamos a venderlo, etcétera, etcétera. Entonces se maneja con el área de compras, se maneja con el área de costos y presupuestos para prepararnos para ese trimestre. ¿Ok? Y el último trimestre también se va a vender más o menos lo que sí se ha proyectado. Entonces, la proyección de demanda me ayuda a mí para tomar decisiones en cuanto a previsión de costos y previsión de compras. ¿Se dan cuenta o no? Conociendo lo que se va a vender durante todo ese periodo, puedo tomar ya las decisiones correspondientes. Puedo tomar decisiones en cuanto al uso de personal, en cuanto al uso de inversión en costos, en cuanto al manejo de estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Todo gracias a que proyectamos demanda. Pero no podemos proyectar demanda si no tenemos data histórica. Es importante la data histórica. ¿De acuerdo? Bien, con eso, muchachos, llegamos al final de nuestra sesión. Haya sido una clase productiva, nutritiva, ¿sí? Leslie, estás levantando la mano, ¿tienes una preguntita? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, muy bien. Sí, sí, profe. Dime, dime, dime. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo lo sacan el promedio total? El promedio total, a ver, voy a proyectar mi pantallita, a ver, espérame. Acá está.
El promedio total. Ah, el promedio total es la sumatoria, y bueno, ya viene con fórmula acá, ya viene formulado, pero es la sumatoria de todo lo que es los promedios que hemos hallado, ¿ya? Los promedios Sí. que hemos hallado entre 4, porque son 4 promedios lo que estamos sumando, ¿no? O entre la cantidad que ya. se está estimando, pues, ¿no? Así es la sumatoria entre 4. Si estuviéramos analizando otros meses, o estuviéramos analizando más datos entre la cantidad de datos que estuviéramos analizando. En este caso estamos analizando 4 datos nomás. Por eso lo dividimos entre 4. ¿Okay? Y ahí me sale este valor. Muy bien, gracias por tu pregunta. Listo. Entonces, estimados, espero que esta información haya sido, pues, de su utilidad. Ya, recuerden que tienen la clasecita grabada, por ahí si se te quedó algún ejercicio, algo quedó en el aire, puedes volver a revisar. Muy bien, no se vayan a retirar, los voy a dejar con la señorita coordinadora